sumado por el aumento de la tensión y el grosor de la pared, más el aumento de la tensión de la sangre en su interior, vamos a suponer que, pues como dijimos, ya no va a ser de 70 milímetros de mercurio, va a ser de más. Pero vamos a ponerle un número para hacer el ejercicio. Vamos a suponer que es de 105. Es un número que se me acaba de ocurrir. Si la tensión diastólica o presión diastólica es de 105, ¿de cuánto debiera ser la presión sistólica? ¿De cuánto debiese ser la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo para considerar que está compensando? Bueno, vámonos al índice de Lian. La presión sistólica en ese caso sería igual a la presión diastólica, que es de 105, a lo cual le vamos a restar ¿cuánto? Pues le vamos a restar 20, porque esa presión diastólica es mayor de 80. Si a 105 le restamos 20, nos va a dar 85. Espero que estén de acuerdo conmigo. Son matemáticas elementales. Y este 85 lo vamos a multiplicar por 2. Y eso nos va a dar 85 por 2, 170. Es decir, para que nosotros eh, podamos considerar que el ventrículo izquierdo se está portando como los meros machos y que está compensando esa elevación de las resistencias periféricas, tendría que estarse contrayendo con una presión aproximada. Claro que hay ciertos rangos, pero no muy amplios, rangos, digamos, de tolerancia, ¿sí? O de cierta magnitud, ¿sí? Cierto rango, no es tan rígido pues, pero no es de mucho, o sea, 5 o 10 milímetros de mercurio, cuando mucho, ¿sí? O sea, hay cierta tolerancia. Pero en este caso, si fuésemos rígidos, diríamos que este individuo, si tiene una presión diastólica de 105 milímetros de mercurio, tendrá que tener una presión sistólica de 170. Por lo tanto, su presión arterial será, si es una presión concordante y compensatoria, tendrá 170 sobre 105. ¿Tendrá síntomas? Pues quién sabe, posiblemente no, o posiblemente tenga síntomas leves, o si ya tiene mucho tiempo con estas cifras tensionales, pues muy probablemente ya tenga daño a órgano blanco, y pues cuando hay daño a órgano blanco ya empieza la sintomatología a manifestarse de una manera seria. El problema es que muchas veces cuando empieza la sintomatología y es porque ya hay daño a órgano diana, el daño puede ser irreversible. Como se los he platicado en varias ocasiones, hay pacientes con hipertensión arterial que no se los diagnosticaron nunca porque nunca les tomaron la presión, y como esta hipertensión arterial, al igual que la aterosclerosis, que dijimos es una de sus principales causas, navegan de manera silenciosa en nuestro organismo, pues no se siente nada hasta que ya causaron un daño bastante severo, ¿no? Y hay pacientes que debutan con una hemorragia cerebral, o debutan con insuficiencia renal, o debutan con un infarto agudo del miocardio, o debutan con cardiopatía hipertensiva, o debutan con ceguera por ruptura de las arterias retinianas. Bien, esta es la ateroesclerosis. Otro tipo de arterioesclerosis no tan frecuente, pero que sí se presenta con cierta regularidad, sobre todo cuando hay problemas de metabolismo del calcio, es la calcificación de la capa media. Aquí ven ustedes
todos estos puntitos que estoy yo poniendo de color blanco, se supone que son minerales de calcio que se depositan en la capa muscular, en la capa media de la arteria. Aquí pueden suceder dos cosas. Puede ser que sea tanto el calcio que por principio de cuentas va a generar un endurecimiento mayor de la pared. Va a generar que la pared arterial pues se vuelva dura. No es lo mismo que en la pared arterial tengas músculo nada más, a que tengas el músculo pero retacado de calcio. Recuerden que hace el calcio con los huesos, los endurece, los vuelve rígidos. Bueno, con las arterias también. Entonces puede ser que la arteria sencillamente se endurezca, en cuyo caso aumentará, bueno, no los 70, aumentará su tensión por encima de los 10 milímetros de mercurio, pero a veces también es tanto el calcio que se concentra en la pared que disminuye la luz. Y si disminuye la luz, pues entonces también nos va a afectar la resistencia periférica en relación a la tensión que ejerce la sangre al interior de las paredes. ¿Ok? Esto es la ateroesclerosis. Y lo último que expliqué ya no es ateroesclerosis, es una calcinosis o calcificación de la capa media, que no es tan frecuente como la ateroesclerosis, desde luego. Se me pasaba a contarles, pero bueno, estamos todavía en esta diapositiva. En los ateromas, no les voy a decir nada nuevo, pero es bueno mencionarlo. En los ateromas, independientemente del tamaño, hay ateromas gigantescos que nunca dan problemas y hay ateromas pequeños que te dan problemas muy serios. ¿Cuándo? Cuando se desestabilizan. Se dice que un ateroma es estable cuando el endotelio que está por encima de él, habría que revisar bien la fisiopatología de la ateroesclerosis. Por lo general en la ateroesclerosis, a manera de defensa del organismo, es frecuente que se coloquen fibras musculares y colágenas por debajo del endotelio para tratar que éste se rompa. Y a eso le llamamos nosotros una placa estable. Una placa estable es aquella cuyo endotelio no se rompe, sino que está protegido generalmente por fibras de músculo liso que se colocan inmediatamente por debajo de él y fibras colágenas que refuerzan. Y esta placa, por grande que sea, pues sí, nos va a aumentar la tensión arterial, nos va a disminuir la luz, nos va a disminuir la perfusión, pero mientras haya espacio para que pase un poco de sangre, aunque sea un 10%, fíjense, aunque sea un 10% de sangre, eso puede ser suficiente para que haya una buena perfusión, una buena irrigación del órgano al cual le da oxigenación este vaso. El problema serio viene cuando ese refuerzo, esa muralla que forma las fibras musculares y las fibras colágenas por abajo del endotelio no es suficiente y el ateroma se rompe. Si el ateroma se rompe, entonces hablamos de que ese ateroma se desestabilizó. ¿Y qué va a pasar? Se va a desencadenar, va a haber producción de factor tisular por parte del endotelio. El factor tisular va a desencadenar todo lo que es la cascada de coagulación.
va a generar la llegada de las plaquetas. Vamos a poner las plaquetas aquí de un color rojo. Llegan las plaquetas y ¿qué es lo que hacen las plaquetas? Sellan, ¿sí? Empiezan a producir tromboxano A. El tromboxano A2 produce vasoconstricción, lo cual hace, ahorita vamos a hablar de la vasoconstricción, hace más estrecha la luz, pero además vean, forma un trombo y ese trombo puede obstruir, ya sea parcialmente, pero en mayor magnitud, como lo acabo de dibujar hasta aquí, en cuyo caso la cantidad de sangre que va a pasar va a ser mínima. Y si esto es en una arteria coronaria, pues vamos a tener problemas de angina de pecho. Si es en las arterias renales, vamos a tener nosotros problemas de flujo renal y por supuesto que esto va a traer consecuencia. En las arterias mesentéricas, problemas de absorción y de motilidad. En las arterias popliteas, pues va a haber dolor en las piernas por la falta de irrigación. Y si es en la aorta, bueno, habrá que ver en qué región de la aorta para poder considerar los problemas. Si es en el nacimiento de las arterias carótidas, pues ya se imaginarán ustedes que va a haber problemas bastante serios a nivel de la irrigación del encéfalo. ¿Ok? Y lo peor es cuando este trombo obstruye por completo la arteria. Si obstruye por completo la arteria, entonces no va a haber paso de sangre y todo lo que esté por delante de esta arteria no va a recibir irrigación, no va a haber perfusión, va a haber una interrupción brusca de la perfusión, va a haber isquemia, va a haber hipoxia y pues si se prolonga va a haber dolor. ¿Dolor de dónde? Del área que estaba irrigada por esta arteria y ya no lo está. En el caso del corazón, por ejemplo, pues va a haber dolor en la región retroesternal, en el pecho, ¿sí? El típico dolor de un miocardio que está gritando que le hace falta oxígeno. Y pues en un lapso no muy largo, esto puede llevar al infarto. Y al infarto, si es de las coronarias, pues del infarto o del miocardio, ¿no? Pero puede ser un infarto renal, un infarto mesentérico o incluso un infarto cerebral, dependiendo qué arteria sea la que se obstruye. Esta es una complicación muy, muy severa y repito, no necesariamente tiene que ser un núcleo lipídico como el que está aquí enorme. Puede ser más pequeño, pero si no está bien reforzado por fibras musculares y colágenas, si se desestabiliza, nos va a formar un trombo. Un trombo que en el mejor de los casos nos va a obstruir parcialmente la arteria, no va a dar gran problema quizá, pero en el peor de los casos la puede obstruir por completo y entonces todo lo que está por delante de esta arteria, recuerden que las arterias van de más gruesas a más angostas, todo lo que está por delante eh, se va a hipoperfundir, se va a volver a poner isquémico, hipóxico, va a haber sufrimiento y puede haber muerte tisular. Ok, entonces, hablando de causas de fisiopatología de la hipertensión arterial, vimos hay causas hematológicas como es el aumento del volumen sanguíneo, hay causas arteriales como es la ateroesclerosis, ¿sí? O la arteriosclerosis, en este caso la ateroesclerosis o la calcinosis de la media. Ahora, quiero decirles algo importante. Un endotelio dañado, ¿okay? Un endotelio dañado, y voy a seguir con esta
con esta misma figura, un endotelio dañado puede producir diferentes sustancias para defenderse. Y entre las sustancias que puede producir son las endotelinas, y de las endotelinas, la endotelina 1, hay endotelina 1, 2 y 3. La endotelina 1 es vasoconstrictora. Cuando el endotelio se daña, puede producir endotelinas, y esa endotelina va a endotelina 1, va a generar vasoconstricción, y con eso va a disminuir todavía más la luz del vaso. Produce otras sustancias, ¿sí? Por ejemplo, el endotelio produce el factor tisular, que como les dije hace rato, activa todo lo que es la cascada de la coagulación, activa a las plaquetas para que produzcan tromboxano A, y el tromboxano A es el que genera la agregación plaquetaria. Produce incluso vasodilatadores importantes como es el óxido nítrico, pero el óxido nítrico, al contrario de la endotelina, aquí le voy a poner óxido nítrico, al contrario de la endotelina 1, el óxido nítrico, no se alcanza a ver muy bien, pero creo que me están escuchando. El óxido nítrico produce vasodilatación. Produce vasodilatación. Y produce algunas otras sustancias, algunos otros productos que también están relacionados con la vasoactividad, ¿sí? Que veremos después cuando hablemos del endotelio en sí. Bien, siguiendo con la fisiopatología, las causas de hipertensión arterial, tenemos la vasoconstricción. ¿Por qué se contraen los vasos sanguíneos? Bueno, ya mencionamos específicamente las arterias. Esto no pasa generalmente en las venas, porque las venas tienen mucho menos músculo que las arterias. Las venas tienen una capa adventicia enorme. La capa externa de las venas es muy gruesa. La capa muscular es pobre. Tienen también su capa íntima y su endotelio, pero funcionan de una manera diferente. No sufren tanto traumatismo internamente, porque recuerden que en las arterias la sangre es impulsada por la sístole del ventrículo izquierdo. En las venas no. En las venas la sangre avanza por la contracción muscular y lo hace de una manera más suave, con menor fricción, con menor agresión al endotelio. Esto no quiere decir que no se pueda generar daño en las venas, pues ya ustedes han oído hablar o han visto personas que tienen tromboflebitis, que tienen trombos en las venas, que muchas veces pues también por daño al endotelio, y muchas veces ese daño al endotelio es por estasis sanguínea, no es una cuestión mecánica que se genera porque la sangre se estanca en las venas, sobre todo en las venas de los miembros inferiores. Pero bueno, ese es otro tema. Las arterias. Aquí tenemos una arteria dilatada. ¿Sí? Tenemos una arteria sin problemas, relajada. Y acá tenemos una arteria contraída. Es la misma arteria, pero bajo la acción de diferentes sustancias. Esta está bajo la acción de un vasodilatador, como pudiera ser el óxido nítrico, y esta está bajo la acción de un vasoconstrictor,
como pudiera ser la adrenalina, la noradrenalina, las endotelinas, la angiotensina 2. Vamos a hablar de eso y nos vamos a tardar un ratito, no en este video, pero sí en el siguiente, hablando de lo que es el flujo renal y cómo el flujo renal incide en lo que es la modificación, ¿sí? La modificación de estas arterias. Bien, la vasoconstricción. Al contraerse el músculo liso de la pared arterial, su pared se engrosa y su luz disminuye, lo que en consecuencia aumenta las resistencias periféricas. Los principales vasoconstrictores son las endotelinas, ya dijimos, principalmente la endotelina 1, las catecolaminas, los autacoides. Los autacoides son productos propios del riñón, ¿sí? Son sustancias vasoactivas que produce el riñón, como por ejemplo la renina, de la cual hablaremos ahorita, que nos generan vasoconstricción, los autacoides renales. Factores hormonales, aquí entra la hormona antidiurética, por ejemplo, entra el cortisol, entra la aldosterona y, por supuesto, la angiotensina 2. Si hablamos nosotros de la angiotensina 2, veremos lo siguiente. Vamos a dejar aquí este video porque ya está demasiado largo y vamos a explicar lo del sistema renina angiotensina aldosterona en el siguiente, si les parece. ¿Ok? Bien.